Muy buen día, esto es Punto de Encuentro. La discusión sobre la condonación y eliminación del CAE para la educación superior, una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric, se ha instalado en la agenda pública ante el anunciado proyecto de ley que en septiembre ingresará al Congreso con un nuevo sistema público de financiamiento que reemplazará al crédito con aval del Estado y al Fondo Solidario. ¿Qué contempla el proyecto? ¿Cuáles pueden ser los impactos en la economía? Vamos a conversar con Nicolás Román, ingeniero comercial, máster en finanzas y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Hola Miriam, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación y un saludo cordial a las personas que nos ven. Oye, a ver, Nicolás, gracias por recibirnos en realidad. Nicolás, así como decía la canción, ya no habrá luna de miel, ahora podríamos decir, ya no habrá condonación. Cuéntame un poquito de qué se trata todo esto que se ha hablado últimamente, que decían que iba a ser, pero después se empezó a evitar un poco la palabra incluso, y resulta que ahora habrá un nuevo proyecto que va a reemplazar este tema del CAE. Claro. Bueno, es poca la información que hay, pero para dar un poquito de contexto también a las personas que nos ven, podríamos partir diciendo de que el hecho de tener un financiamiento universitario por la vía del CAE fue algo tremendamente exitoso para el país, para que una parte importante de los estudiantes se incorporen al trabajo con estudios terciarios, ¿ah? Ya sea educación técnica o educación superior. O sea, fue una buena idea, fue una buena idea y seguramente este país sería distinto si es que no hubiésemos tenido ese punto de partida. Lo que pasó después, claro, se puede analizar y uno podrá desmenuzar algunas cosas y podrá opinar respecto de ellas, pero el punto de partida es ese, es una buena noticia. El financiamiento, cuando no hay educación pública total, que la hay en muy pocos lugares del mundo, de calidad, eh, al final del día alguien tiene que financiarlo. Y el sistema que escogió Chile, me refiero básicamente a un CAE que ha tenido modificaciones, pero lo que tenemos actualmente es del año 2012, del primer gobierno de Piñera, es algo que es muy parecido a lo que se ve en otros países como Australia e Inglaterra. Es decir, tenemos un financiamiento a las personas que acceden a la educación superior con algún tipo de beneficio estatal. En el caso de Chile tenemos esta tasa fijada, una tasa subsidiada de UF más 2%, con una serie de limitaciones para no hacerle tan onerosa, tan difícil la vida a las personas que accedieron a este beneficio. ¿El sistema es perfectible? Por supuesto que lo es, como cualquier cosa humana, digamos, pero eh, hoy día lo hay, y aquí ya me meto un poquito a opinar respecto de lo que uno ve, con algunas cifras, por supuesto. Aquí lo que ha habido es algo que, en mi opinión, es bastante torpe. Y es que si bien debiéramos procurar que los estudiantes pagaran, aquellos que se beneficiaron, ya no estudiantes, ya profesionales, pagaran esa deuda que habían contraído, las señales que se han dado han sido, a mi juicio, erróneas. Pudiera haber alguna justificación en su minuto, pero al final del día lo que tenemos hoy día es una tasa de cesación de pago, de impagos, que se mide como aquellos que tienen 3 o más cuotas atrasadas, es de más de 60%, 60,1% de acuerdo a la información de la Comisión Ingresa. Y eso se debe, al menos desde los últimos 7 u 8 años, a dos factores. El primero de ellos es una cosa que se conoce como la ley Chao-Dicom, que fue al comienzo de la pandemia, esto debe haber sido más o menos el año 2020, y esa ley, la ley DICOM, permitía a aquellos que estuvieran con deuda morosa, sencillamente que no apareciera esa información en el DICOM y por lo tanto
no les iba a limitar el acceso a otro tipo de crédito a estos profesionales. Hay un estudio de Acción Educar del año 2022 que señala que ese solo hecho hizo que se pasara de un 45% de morosidad a algo cercano al 52%. O sea, el solo hecho de que no apareciera en DICOM esta información hizo desaparecer los incentivos para que aquellos que tenían que pagar sencillamente no pagaran. Y ahí te puedo agregar, Miriam, un antecedente adicional. Chile es un país que tiene muy buena información, no buenos números, porque los buenos números uno diría significa que el país crece y todo es maravilloso, pero por lo menos hay muy buena información. Y, por ejemplo, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la ABIF, recibe, colecta y publica información respecto a otras deudas de los chilenos que tienen también problemas de este tipo. Por ejemplo, los créditos hipotecarios y los créditos de consumo. El orden de magnitud es muy distinto, pero quiero comentarlo porque nos permite hacer una comparación con el CAE. Durante la pandemia hubo dos cosas que ayudaron a las personas a pagar. Unas de ellas fueron ayudas directas y la otra es que se les permitió sacar parte de sus ahorros de los fondos de pensiones. Esas dos cosas permitieron bajar números que eran muy preocupantes, cercanos al 3%, entre créditos hipotecarios y créditos de consumos morosos, y bajarlos a cerca de 1%. Nunca había estado mejor la cobranza de los bancos porque las personas esas ayudas las destinaron a pagar los créditos hipotecarios y los créditos de consumo y por supuesto que nada lo dedicaron a pagar el crédito con aval del Estado porque no había ningún incentivo a hacerlo. Ya había salido esta ley Chao-DICOM y por lo tanto ellos sabían que al momento de pedir un crédito les iban a mirar la morosidad de lo hipotecario y lo de consumo y no lo de DICOM. Lo segundo, y con esto termino estos comentarios, lo segundo son las promesas de campaña del presidente Boric, que hacen, desde luego, hacer pasar desde ese 52% al 60,1% reportado en la Comisión Ingresa, pero que de todas maneras ese número va a aumentar precisamente por el anuncio que hizo en la cuenta pública del presidente Boric. Oye, ahí, bueno, yo te encuentro toda la razón respecto de las dos opciones que han pasado, ¿no? Las dos cosas que han sucedido en este caso. Ahora, entre las promesas de campaña son una cosa, ¿no? Pero realizable es otra cosa, ¿no? Los números, como dices tú, ojalá fueran muy buenos, pero resulta que no dan como para poder realmente condonar a todas las personas por parejo. Aparte de que se crea otro problema, ¿no? Hay, también han surgido voces en las que dice, bueno, ¿y los que pagamos? Es injusto, ¿no? Es injusto porque hay algunos que hicimos el sacrificio, otros no, porque les ha ido muy bien y han podido ir religiosamente pagando. Pero hay otros que han hecho un sacrificio y pagaron y dicen, bueno, es injusto para mí que yo pagué. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No? Van a empezar todas las voces a surgir. Y también hay otra cosa, aquello de que se han hecho varios reportajes en los que han aparecido un montón de profesionales exitosos, conocidos incluso, que no han pagado porque decidieron que había que pelear, digamos, por la gratuidad total. Tú dices que la gratuidad total, como se ha planteado acá, es muy difícil de encontrar en el mundo. Eh, ¿Cómo es el tema en general en el mundo? ¿Tú tienes claro eso? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que en la época de la pandemia incluso
se fue y decidió, por ejemplo, cruzar la cordillera nomás, ¿no? E irse a estudiar donde nuestros vecinos, porque allá se suponía que era absolutamente gratis y aparte de eso, tienen otra cosa. Ellos pueden sacar la carrera a lo mejor, una carrera de 5 años en 10, 12, 14 años, ¿no? No tienen aquello de que si no lo cumpliste en una cierta época, chao para afuera, ¿no? ¿Qué Mm. opinas tú de eso? La economía es una ciencia social y si hay algo de lo que nosotros sabemos es de incentivo. Entonces, pensando en incentivos, creo yo que eh, como, como Estado, el Estado chileno y un poco las propuestas que han hecho en las cámaras y lo que se ha aprobado, va en contra de lo que la lógica hubiera pensado si es que el objetivo era de que esta gente que se había beneficiado de acceder a la educación superior quería que quisiéramos que hubieran pagado. Esa era como la premisa básica. Oiga, nos interesa que esta gente devuelva de alguna manera lo que recibió, de muy buena manera y pensando en que es gente muy agradecida y que muchos de ellos son primera generación dentro de sus familias en la educación superior. Todo eso estaba muy bien, pero había que, y ahí vuelvo a la economía, a nuestra ciencia fundante, digamos, había que poner los incentivos correctos y eso no fue precisamente lo que pasó, ni con la ley Chao DICOM, ni menos con los anuncios que se hicieron desde el comienzo de la campaña y ahora se reafirman en la cuenta pública. ¿Qué es lo que nosotros debiéramos pensar para adelante? Bueno, aquí mirando un poquito la experiencia de afuera, básicamente el caso de Australia y de Inglaterra, que son casos muy exitosos donde el Estado aporta con un sistema muy parecido al que tenemos en Chile, es decir, le pone límites a las tasas de interés subvencionando esas tasas. Y en el caso de Chile, el CAE actual, que ha beneficiado a cerca de 1.200.000 personas y ya hay 900.000 que debieran estar pagando. Hay muchísimos morosos, como ya lo hemos comentado, cerca de 600, más de 500.000. Bueno, ahí lo que se debió haber pensado, lo que se debió haber hecho es ayudar a personas particulares que han tenido problemas. Y estos ofertones evidentemente que no apuntan a eso. ¿Cuáles son las personas que tienen problemas? Bueno, desde luego aquellos que desertan de la educación superior, sobre todo pensando en carreras técnicas que no las pudieron terminar, y dentro de ellas también hay gente que, habiendo terminado, tenía rentas muy bajas, donde realmente no fue conveniente haber pasado un par de años estudiando esas carreras técnicas que tienen salidas muy limitadas en términos de oportunidades de trabajo. Si es que nos enfocáramos en ese tipo de personas, bueno, desde luego hoy día las personas que dejan la educación superior, en ese caso está el aval de la institución superior que paga a los bancos comerciales y si es que las personas ya, no los desertores, sino que los que sencillamente no han podido pagar y están morosos, salvo los casos excepcionales que todos conocemos de cesantía, que puede ser hasta por 6 meses y eso es renovable, y también la limitación del monto del pago, que es de un 10% de la renta que percibe. Bueno, fuera de esos casos que son muy obvios, lo que hay que hacer es buscar casos puntuales donde efectivamente tengamos que hacernos cargo. Eso es muy distinto a hablar de condonación. Eso es un trabajo que hay que hacer y ver muy caso a caso cuál es la razón por la que estas personas no están pagando. Como quedó la ley, esta ley del CAE del año 2012, la obligación primera, en el caso de los desertores, es de la institución de educación superior y en el caso de quienes no pagan, no estando en estos casos excepcionales o fuera de las cotas que he mencionado, es el Estado el que tendrá que pagar. Esa fue la razón por la que el Estado recompró cartera, particularmente al Banco Corbanca y al Scotiabank, que eran bancos que habían participado en las licitaciones, que por lo demás no es un gran negocio para la banca, pero sí lo fue la recompra. Y eso es algo que también habrá que estudiar, o sea, habrá que ver de qué forma este acuerdo que se hace entre los bancos comerciales y el Estado de Chile es un acuerdo donde
claro, no sea tan beneficioso para la banca ese escenario que era poco previsible, pero bueno, resultó existir, que es el no pago o la morosidad importante, donde el Estado termina recomprando, dando un premio relativamente grande a las instituciones financieras. O sea, Claro. el sistema es perfectible, evidentemente, pero con donaciones es algo que a nadie le hace mucho sentido. Y Bueno, justamente, a ver, hay una encuesta, la encuesta en mayo de Pulso Ciudadano, donde dice que el 53,2% de la población está de acuerdo o muy de acuerdo en condonar la deuda del crédito con aval del Estado, y también se está diciendo que este sistema era muy malo, ¿no? Casi el 50%. Entonces, los anuncios nuevos han ido respecto, muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, porque, a ver, se explicó que se explicaría un poco como caso a caso, no sería una cosa global, no sería total, ¿no es cierto? Y, sí, y claro, también está el tema de, como dices tú, el tema de la compra de la cartera, eso ya se hizo. Entonces, ¿cómo se sí. va a arreglar para atrás? ¿Va a ser Bueno, retroactivo? claro, claro, la recompra de la cartera que hace el Estado es básicamente para hacerse cargo de aquellas personas que no estaban pudiendo pagar. Claro, Ahora, eso no claro. exime, la ley así quedó, no exime de la obligación que tienen, eh, 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 bueno, el estudiante de pagar. Al final del día va a ser perseguido por quienes pagaron por él, ya sea por el Estado o ya sea por las instituciones de educación superior. O sea, Ahora, eso una aclarémoslo porque es importante que aquellos que no pudieron pagar, que sientan que hay una obligación y que posiblemente les van a exigir ese pago. O sea, está la esperanza de que uno dice por temas de justicia, de que quienes no teniendo justificación para no pagar, bueno, que finalmente paguen. Ahora, cuando hablamos de justicia, aquí nos metemos en otro tema. Está lejos de mi disciplina, evidentemente, y este canal pudiera tener una opinión respecto a lo que es la justicia quizás distinta a lo que yo voy a señalar, pero habiendo hecho esa salvedad, me atrevo a decir algo. La justicia contributiva, la lógica es que sea progresiva. Quien más recibe, quien más gana, más debiera aportar. Y hay situaciones en particular que habrá que revisar porque pudiera haber algunas excepciones, pero esa es la lógica general. Hay personas en los altos quintiles que tienen morosidad, que están morosos con más de 3 periodos, más de 3 meses. Eso es algo que en mi opinión, debiera haber un Estado fuerte que exige el pago a esas personas, aunque eso implique, qué sé yo, gastar dinero en abogados y qué sé yo, porque es una situación claramente muy injusta. Y en el otro extremo, evidentemente que si es que la diferencia entre lo que gana esa persona respecto de lo que ganaría si es que no hubiese estudiado es muy pequeña, bueno, hace bastante más sentido tener una condonación. Ahora, esos números son grandes, son grandes. Eso te iba a Eh, preguntar justamente, ¿qué implica eso para el presupuesto nacional? Porque se dice que incluso esta nueva posibilidad se va a presentar antes precisamente del tema del presupuesto y que no se sacarían las platas de otros lados. claro, es absolutamente inviable, incluso en el escenario del cobre que tenemos ahora. Inviable porque estos son los números de Chile. Chile es un país cuya producción, el producto completo del país, que se mide como todo lo que se factura, más todo lo que se paga en sueldo, más todo lo que se exporta, ese producto es del orden de los 300.000 millones de dólares. La recaudación fiscal es del orden de los 65.000 millones de dólares. Y la condonación completa de la deuda son 11.000. O sea, es el 20% de toda la recaudación fiscal. En un país donde se están discutiendo infinitos problemas, enormes dolores en salud, con las listas de espera, en educación, porque estamos muy al debe, sobre todo en la educación primaria y en la educación quizás preescolar. El tema de las cárceles, la justicia, está todo absolutamente sobrepasado. En fin, o sea, las necesidades son infinitas y pensar que pudiéramos prescindir de ese 20% de la recaudación es sencillamente inviable,
Por lo tanto, la solución no puede ir por ahí. Ahora, me da la impresión de que nadie está pensando que vaya por ahí. Sí, quizás los énfasis están más bien en si va a ser algo más o menos general o si va a ser algo bastante persona a persona. Cuando hablamos de 900.000 personas que habría que hacer algún tipo de revisión, de screening para saber si es que está más bien dentro de aquellos que se les debiera condonar o no, bueno, eso también es un montón de plata y también habrá que pensar que el solo hecho de pensar en revisar la situación de 900.000 personas o el 60% de esos 900.000 que son los que hoy día están morosos, es también bastante plata. Hay que pensar, qué sé yo, asistentes sociales, entrevistas de unos pocos minutos y qué sé yo, pero se multiplican los números y la situación, claro, hace que haya que pensar muy bien si es que se va a hacer algo así. Evidentemente que hacerlo distinto, hacerlo del tipo masivo, todos los que cumplen ciertos requisitos, es mucho más barato en términos de implementación, pero el monto que habría que desembolsar es enormemente mayor. Por eso que ahí están un poquito los dos extremos. Oye, y no solamente en dinero, sino que también todo lo que el costo que sino que además en el tiempo, ¿no? Porque eso no es Exactamente. llegar de aquí, ah, no, sí, de aquí a fin de año está resuelto. No, esto da para largo, muchísimo, ¿no? Y sobre todo pensando en qué va a pasar mientras tanto con los nuevos estudiantes, con la gente que se empieza a incorporar y que se va a incorporar ya el próximo año, en breve, ya van a partir, de hecho ya partió la segunda posibilidad del CAE en la mitad del año. O sea, hay gente que esto es un círculo que ya viene, es una máquina que ya viene y va a seguir avanzando mientras tanto, ¿no? Sí. Eh, Hay una propuesta del segundo gobierno de Piñera que solucionaba en parte algunos de estos problemas y era que un tiempo máximo para pagar, que de alguna manera da cuenta de que no alcanzó a recibir un sueldo extra tan grande como para pagarlo completo, bueno, acotaba ese plazo. O sea, hay cosas que se pueden hacer, el proyecto de Piñera 2 puede ser un buen punto de partida, y por supuesto que la forma en que se llega a un trato con las instituciones financieras es otro tema que también hay que abordar y hay gente muy experta que lo podría abordar también. O sea, hay algunas luces al final del túnel como diciendo, señores, seamos sensatos, veamos casos muy puntuales, repensemos cómo lo vamos a financiar, si es con instituciones financieras del mercado o si lo vamos a hacer con algo distinto como podría ser el Banco Estado. Esas cosas yo creo que están arriba de la mesa y pudieran dar luces de una solución. Muchas gracias, Nicolás, por haber estado hoy día con nosotros. Nos aclaraste muchísimo el tema me gustó mucho eso, yo no sabía, el tema del banking, ¿no? Que nos Open comentaste, banking. sí, que nos comentaste al comienzo, a lo mejor también lo que dices tú de esta propuesta que existía, a lo mejor sirve como para un comienzo de arreglar un poquito el tema del CAE, que es imprescindible, ¿no? Para muchos estudiantes que si no, no tendrían cómo hacerlo. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Muchas gracias, Miriam. Que esté muy bien. Igualmente para usted. A ver, conversamos hoy día, señoras y señores, con Nicolás Román, ingeniero comercial, máster en finanzas y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por haber llegado a este punto de encuentro.